En general, en nuestra vida tenemos la tendencia a dar consejos. Probablemente tenemos la tendencia a dar demasiados consejos. Es más, normalmente cuando hablamos de gestionar un equipo, si tú estás en una empresa y tienes un equipo o gestionas un equipo o a lo mejor simplemente hablas y te comunicas, que sería lo deseable, con tus compañeros de trabajo, resulta que adoptas un estilo de liderazgo, un estilo de coaching, podríamos decir, en el cual aconsejas a las personas qué es lo que tienen que hacer. Bueno, pues resulta que eso no sería lo más deseable. Dar consejos a la gente, pensamos que estamos ayudando, pero en realidad a lo mejor no lo estaríamos haciendo. Entonces, para empezar a cambiar un poco eso, hay que cambiar nuestro estilo de gestión. Cómo ser mejores gestores, cómo motivar más a la gente, cómo mejorar el desempeño y los resultados de otras personas. A lo mejor dando consejos no sería la mejor opción. Vamos a ver cuál es la mejor opción de diseñar un mejor liderazgo, de gestionar mejor a las personas, y lo vamos a ver con un libro publicado en el año 2020, escrito por el señor Michael Bungay-Stanier, que ya hemos visto aquí antes con El hábito del coaching. Pues vamos a continuar profundizando con La trampa del consejo, libro que no está disponible en español todavía, o por lo menos yo no lo he encontrado en español. Se llama en inglés The Advice Trap. Y es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores te ayudamos de 3 maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos. A todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con otro libro, con otra herramienta que, como sabes, las herramientas sirven para utilizarlas. Entonces, si aquí te estamos dando herramientas, utilízalas, ponlas en práctica, pasa a la acción para obtener resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Hoy nos vamos con un libro publicado en el año 2020, escrito por Michael Bungay-Stanier. Este señor ya lo hemos tenido con The Coaching Habit, El hábito del coaching. Por aquí te lo podemos dejarle enlazado también, pero sobre todo, que si vemos estos dos libros como un paquete, yo creo que lo vamos a ver mejor. Por un lado, El hábito del coaching nos va a explicar por qué es interesante que tengamos un liderazgo con las personas que nos rodean también, de coachearlas. Y hoy vamos a aterrizar un poco más ese coaching, intentando no caer en la trampa de dar consejos. ¿Por qué dar consejos es tan malo? No es que sea malo, o sea, es buena voluntad lo que hay ahí, sí, pero tenemos que ver que hay formas en las que damos consejos en las cuales no estamos ayudando a la persona a la que estamos aconsejando. De buena fe, no digo que no sea de mala fe, pero de buena fe intentas ayudar, pero a lo mejor no le estás ayudando. Y es más, si ayudabas para que esa persona consiguiera un mejor resultado, a lo mejor tampoco lo estás consiguiendo. ¿Cuál es el problema de dar consejos? El problema de dar consejos o sugerencias que otra persona debería poner en práctica, básicamente lo que nos lleva a esas frases como deberías probar a hacer tal cosa o has pensado en hacer tal cosa. Todo eso son consejos, todo eso entra dentro de esta carpeta. Y decíamos, ¿por qué esto puede ser problemático? Primero, puede ser problemático por 2 causas. La primera, porque nos puede llevar a generar soluciones que no son las mejores. Y lo segundo, porque puede generar emociones negativas en el lugar de trabajo y eso sí va a afectar, pero negativamente, a la productividad. Primero, razón número 1, ¿por qué puede llevarnos a soluciones erróneas o no precisas? Porque nosotros
podemos creer que sabemos cuál es el problema cuando en realidad a lo mejor no lo sabemos y lo que estamos haciendo es a lo mejor solucionar un tema que puede ser irrelevante para el problema principal. Esto puede suceder cuando tú estás dando consejos de forma demasiado rápida, de forma demasiado automatizada, sin realmente darte el tiempo a entender cuál es la situación. Cuando nosotros no tenemos una vista clara de todo el proceso, cuando nosotros no vemos el bosque, sino que solo nos estamos centrando en un árbol, claro, nosotros podemos dar un consejo, una sugerencia, pero esa sugerencia para encontrar una solución soluciona el problema del árbol, pero no a lo mejor el problema de todo el bosque, que a lo mejor es el problema de hecho que nosotros deberíamos estar solucionando y que a lo mejor está afectando la productividad. Por lo tanto, si no tenemos una conciencia completa del problema y las causas, a lo mejor estaremos dando un consejo erróneo. Otra razón, decíamos, cuando nosotros tenemos los hábitos instaurados de dar consejos, así por definición, ¿no? Porque soy el jefe o porque me gusta ayudar a la gente, porque tengo esa generosidad innata, eso puede hacer que tanto el que da como el que recibe el consejo pueda desmoralizarse, le pueda bajar la moral un poquito. ¿Por qué? Porque la persona que recibe el consejo, por un lado, puede sentirse menos capaz, menos motivada. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una cosa, pero la idea para hacer esa cosa no la he generado yo. Esa idea no es mía. Entonces, como no es mi propia idea, me siento como un mandado y no me apetece tanto hacerlo. Es decir, baja la moral de la persona que recibe el consejo porque no ha salido de él o no ha participado en la solución. Entonces, eso puede hacer que la persona que está dando el consejo los considere, por lo menos desde el punto de vista que recibe el consejo, los esté considerando como alguien inferior que no está valorando sus opiniones ni sus formas de pensar. Y eso, por un lado, afecta a la persona que recibe el consejo. Pero por otro lado, también puede afectar a la persona que está dando el consejo. Cuando tú das consejos, lo que estás haciendo de alguna manera es cargarte en tu mochila virtual de más trabajo. Y eso te puede hacer sentir frustrado. ¿Por qué? Porque sientes que cada vez llevas más peso en la mochila, cada vez tienes más responsabilidades. Entonces, teniendo en cuenta estos dos temas, decir, pero pues si dar consejos en teoría es para ayudar, sí, pero ojo, porque podemos estar no dando el consejo adecuado para dar la solución adecuada, sino también incluso podemos estar desmoralizando al que da y al que recibe consejos. Entonces, teniendo todas estas variables en cuenta, tenemos que entender que dar consejos no es lo más beneficioso. En vez de eso, lo que deberíamos enfocarnos es en hacer preguntas, formular preguntas. Cuando nosotros aprendemos a pensar como un coach, que era un poco lo que veníamos del libro anterior de este autor, cuando nosotros empezamos a pensar como un coach, como alguien que tiene que entrenar a las otras personas para que las otras personas sean lo máximo productivas posibles, entonces lo que vamos a hacer es intentar controlar nuestras tendencias de dar consejos y vamos a dejar volar nuestra curiosidad y que nuestra curiosidad dirija el cotarro. Es básicamente que para encontrar soluciones productivas vamos a dejar liderarnos por nuestra propia curiosidad. Y que no digo que esto sea fácil, no es fácil, ¿eh? No es fácil. ¿Por qué? Porque es un hábito, el hábito del consejo que nosotros tenemos instaurado. Pero como decimos en el título, esto puede ser una trampa. De acuerdo al autor, de acuerdo a Stanier, romper el hábito de dar consejos es difícil porque nosotros nos sentimos de forma natural, de forma generosa, que estamos generando un beneficio a las otras personas. Entonces, en la mayoría de situaciones, eso puede ser un acercamiento efectivo a la solución de los problemas, pero muchas veces no lo es. ¿Por qué? Porque romper el hábito de dar consejos es algo que tienes tú, el que da consejos lo tiene instaurado y cuesta. ¿Por qué? Por una parte, porque crees que estás ofreciendo valor. Cuando tú de alguna manera sientes que tienes que acosar, es que no me puedo callar, lo tengo que decir, te voy a dar este consejo. Cuando estás ofreciendo tus consejos, lo que estás haciendo es que para eso estás ahí, porque eso es lo que tú haces como líder, como jefe, como buen compañero. Lo que tienes que hacer es aportar, ¿no? Entonces tu trabajo es dar respuestas. Por eso te cuesta mucho romper el esquema de dar consejos. También porque muchas veces hay muchísimas personas que piensan que si ellos no están liderando, dando consejos de lo que hay que hacer, que todo se va a venir abajo, ¿vale? Que yo estoy aquí para salvarlo y si yo no estoy, esto no funciona, ¿no? Entonces, claro, que cuando la gente o tu equipo se encuentra con un problema, tu primer instinto siempre va a ser
acudir al rescate, no dejar que esas personas encuentren soluciones, sino yo voy a apagar el fuego porque yo aquí soy el bombero y ese es mi trabajo, ¿no? Y también otra razón por la que nos cuesta romper estos hábitos es porque creemos que gente de confianza solo somos nosotros, que no podemos confiar en nadie más. Entonces, cuando mi equipo se encuentra con un obstáculo, lo que hago es saltar inmediatamente a dar consejos, porque no crees que puedas confiar en que las otras personas encuentren la solución. Entonces, todo esto son obstáculos en el camino, nos impiden dar el paso. Entonces, ¿cómo romper el hábito de dar consejos? Ya que hemos examinado, hemos visto un poco estos fuegos que se encienden dentro de nosotros de tengo que hacerlo porque es mi responsabilidad, cuando nosotros entendemos esto, entonces lo que vamos a ver ahora son 4 pasos que nos van a permitir romper el hábito del consejo, que no decimos que sea malo, pero que no es óptimo, es lo que estamos diciendo. No es óptimo que hagas eso porque a lo mejor no estás ayudando realmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Intentar romper el hábito del consejo y convertirnos en entrenadores, en coaches que lo que hacen es liderar a otras personas para que sean capaces y autónomas de encontrar la mejor solución. Y eso va a hacer crecer a tu equipo y eso te va a hacer crecer a ti como líder, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, 4 pasos que vamos a llevar a cabo para romper el hábito de estar dando consejos continuamente y también liberarnos un poco del peso de la mochila. Lo primero, identificar nuestros disparadores. ¿Qué es aquello que nos dispara? ¿Qué es aquello que hace que yo inmediatamente suceda algo y yo sepa que tengo que darle un consejo a alguien? Entonces empieza a pensar qué es aquello que te dispara la necesidad de dar consejos. Pueden ser 2 cosas, según este libro. Estas 2 cosas pueden ser o una persona o una situación. Básicamente tú vas a identificar lo que dispara tu ansiedad de dar consejos, a lo mejor porque escribes el nombre de una persona e inmediatamente asocias a esta persona cada vez que me contacta. Yo sé que le tengo que aconsejar, guiar, dirigir y decirle lo que tiene que hacer, dar consejos. Entonces a lo mejor es una persona. Entonces tú cuando identifiques tu disparador, identificas si es una persona y cada vez que venga esa persona sabes o crees que sabes que le tienes que dar consejos. O también puede ser una situación. Puede ser una persona o una situación. ¿Cuándo es una situación? Pues a lo mejor cuando sabes que tienes que entregar un proyecto dentro de un par de horas, ¿vale? Sabes que tienes que entregar el proyecto dentro de un par de horas, entonces ¿qué haces? Inmediatamente te pones en formato, yo aquí digo qué es lo que hay que hacer y nadie tiene que pensar, tú haz lo que yo te digo, ¿no? Y entonces ¿qué haces? Le das, entre comillas, consejos, que son órdenes en realidad, de esto es lo que deberías estar haciendo si vamos a entregar el proyecto en 2 horas. Es decir, ¿qué es lo que dispara tu ansiedad a la hora de dar consejos, de decir qué es lo que deberían hacer? Por un lado puede ser una persona, por otro lado puede ser una situación. Ese es el primer paso, detectar qué es aquello que te motiva a dar consejos. Persona o situación, o incluso pueden ser ambas. Paso número 2, reconoce cuáles son tus malos comportamientos. Darte cuenta de cuáles son esas acciones que acompañan de forma instintiva lo que tú haces cada vez que das consejos. Por ejemplo, identificar qué es lo que haces en el momento en que estás dando consejos, en que estás comenzando a dar consejos. Por ejemplo, muy fácil de entender. Reconozcamos esos malos comportamientos, por ejemplo, diciendo, cada vez que se me ocurre darle un consejo a alguien, lo que hago es interrumpir a otros en el momento en que se me ocurre una idea. Los interrumpo, ya no les dejo hablar. ¿Por qué? Porque me da igual sus opiniones. Estoy desechando las opiniones de otros, estoy intentando controlar la dirección de la conversación. Es decir, me estoy apoderando, estoy liderando, no, estoy anulando al resto de personas. Entonces, paso número 2, decíamos, paso número 1 para empezar a corregir esto es identificar qué es aquello que te dispara, ¿no? Puede ser una persona o una situación. Paso número 2, reconozcamos cómo estamos actuando, cuáles son esos malos comportamientos. ¿Sabes qué? Estoy interrumpiendo a los demás, estoy desechando sus opiniones, estoy intentando controlar la conversación. Paso número 3, ser consciente de las recompensas, pero también de los costos. Para combatir las tentaciones de dar consejos, en el libro nos sugieren que tenemos que identificar cuáles son esas recompensas a corto plazo, pero también cuáles son los costos a largo plazo que van a continuar si yo no me recupero a mí mismo, no me dirijo a mí mismo a ser alguien que dé menos consejos. Es decir, ¿cuál es la recompensa a corto plazo de dar consejos? Pero también cuál es el costo a largo plazo de dar consejos. Para eso hay que ser consciente de un largo plazo. Por ejemplo, en el corto plazo. En el corto plazo yo le doy consejos a esta persona y yo sé que me voy a sentir más productivo, más valioso, voy a sentir que tengo el control. Pero a lo mejor, si empiezo a pensar en el largo plazo, me doy cuenta de que mi equipo
va a sufrir demasiado de esta microgestión en la cual está todo lleno de consejos que me dicen lo que tengo que hacer, y mi equipo va a sufrir. ¿Por qué? Porque los miembros de mi equipo, personas, no van a tener ningún tipo de insight, no van a tener ningún tipo de recompensa para decir: yo he encontrado la solución y me ha permitido ver cómo funcionan mejor las cosas, cómo mejorar, cómo ser una mejor versión de mí mismo en el futuro. Todo eso tu equipo no lo va a tener. ¿Por qué? Porque se limitan a ser personas que dicen: sí señor, vamos a hacer esto, el jefe lo ha dicho, hay que hacerlo así. Entonces, cuando tú eres consciente de que en el corto plazo vas a obtener eso, pero en el largo plazo vas a tener un impacto negativo en la productividad de las personas de tu equipo, a lo mejor se te pasa más fácilmente por la cabeza de decir: oye, pues sabes que voy a resistirme un poco y a no dar consejos tan fácilmente. ¿Por qué? Porque en el medio largo plazo mi equipo se va a resentir, se va a desmotivar, y eso va a ser también culpa mía. ¿Por qué? Porque estoy dirigiéndoles, porque no les estoy dejando descubrir por ellos mismos la solución y hacerse sentir válidos a sí mismos. Muchas veces, fíjate, ahora me venía a la mente, estamos en estas semanas lanzando un programa para convertirte en speaker, ¿no? En speaker profesional, y uno de los dos temas que fundamentalmente identificamos que las empresas sufren más, una evidentemente es que cualquier empresa, busca siempre generar más ingresos. Y otra cosa que busca la empresa es tener equipos motivados. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más sufren las empresas hoy en día es la rotación de personal. Es decir, que la gente se le va muy rápido. Es que llega alguien, lo ficho, lo formo y a los 4 meses ya se me va. ¿Por qué se van esas personas? Pues una de las cosas puede ser por la falta de motivación o por la desmotivación. Entraron pensando que esto iba a ser de una forma y era de una forma completamente diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor es que mi jefe no me deja pensar, no me deja actuar, no me deja tomar decisiones. Mi jefe me dice, me aconseja siempre lo que tendría que hacer y básicamente toma el control de lo que deberían ser mis decisiones o mis responsabilidades. Entonces ese es un paso a tener muy en cuenta cuando pensemos: es que en mi equipo hay mucha rotación de gente, la gente no dura mucho en mi empresa. Quizás es que a lo mejor estás cayendo en la trampa del consejo. Bueno, repitamos estos pasos porque hay otro paso más. Paso número 1, decíamos, identifica aquello que te dispara la necesidad de dar consejos. Puede ser una persona o una situación. Paso número 2, reconozcamos qué es lo que estamos haciendo mal, nuestros malos comportamientos. Paso número 3, seamos conscientes de las recompensas, pero también de los costos en el largo plazo. Paso número 4, visualicemos nuestro futuro yo. Y esto tiene que ver mucho con visualizarnos a nosotros como un mejor líder, un líder que genera cambios positivos, pero en los demás. Cuando nosotros nos comprometemos a mejorar o a cambiar nuestros hábitos de dar consejos, eso nos va a hacer definir un mejor yo. Entonces empecemos a visualizar cómo va a ser nuestro yo futuro si yo empiezo a reprimir un poco la necesidad de dar consejos y controlarlo todo y empiezo a hacer crecer a las personas. ¿Qué me voy a convertir? En un líder más empático, un líder que piensa mucho más en los demás, un líder mucho más humilde. Vas a aprender a que no tenemos que dar consejos de forma deliberada, sino lo que tenemos que hacer es empoderar a otros para que sean ellos capaces de resolver problemas y que tomen la iniciativa en eso porque se sienten en confianza consigo mismos, y eso va a hacer crecer un equipo que va a ser capaz de tomar mejores decisiones, que va a ser capaz de enfrentar problemas por sí mismo, y eso va a descargar, como decíamos, piedras de tu mochila. ¿Por qué? Porque vas a conseguir gente más adulta, gente capaz de tomar decisiones y encontrar soluciones por sí misma, y tú ser el líder que ha conseguido un equipo mucho más poderoso. ¿Podemos dar soluciones muy rápido nosotros solos? Sí podemos, pero si queremos llegar lejos, en cualquier empresa, en la vida en general, tenemos que trabajar en equipo para llegar muchísimo más lejos y no hacer las cosas simplemente porque se hacen un poco más rápido. Si nosotros somos conscientes de todos los beneficios que para mi yo futuro va a tener el reprimir el dar consejos y el empoderar mucho más a la gente va a ser mucho más fácil para nosotros generar cambios. Nuestro comportamiento actual no nos ayuda, vamos a adoptar un liderazgo basado en el coaching por el cual vamos a hacer cosas diferentes
para empoderar a nuestro equipo, para hacerlo más fuerte, más poderoso y más capaz de encontrar respuestas y soluciones por sí mismo. Pues vamos a encaminarnos entonces a poner esto en práctica, a pasar a la acción nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar como un coach, ¿no? Pensar como un entrenador, alguien que busca que su equipo tenga un mejor resultado. Trabajo en equipo generando mejores resultados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pensar como un coach básicamente significa quitar el foco de nosotros para ponérselo a otros. Eso es lo que hace un buen entrenador. El foco de un entrenador nunca es él, siempre el foco de un entrenador es su equipo y los resultados que genera. ¿Cómo lo vamos a hacer? 3 grandes pasos, ojo que cada uno de ellos tiene su tela, su salsa, pero son 3 grandes pasos que tú vas a tener que poner en práctica si quieres convertirte en un mejor coach o no caer o salir de la trampa del consejo. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Los pasos que vamos a ver ahora. El primero, dar apoyo. El segundo, hacer preguntas, formular preguntas. Y el tercero, enfocarte siempre en el reto principal. Fácil de entender, es fácil, son cosas que de forma instintiva entendemos que nos van a ayudar. Lo primero, dar apoyo, siempre estar ahí para dar apoyo. Lo segundo, hacer o formular preguntas. Y lo tercero, enfocarnos en el reto principal. Vamos con el primer paso, entonces. ¿Cómo damos apoyo? Bueno, nosotros tenemos que ser más productivos, pero ¿cómo? Haciendo que la gente sea más productiva. ¿Cómo es una persona más productiva? ¿Cómo va a ser tu equipo más productivo? En el momento en que se sientan seguros. De forma psicológica se van a sentir seguros y eso va a hacer que aumente su capacidad de tomar decisiones también y su productividad. Entonces, 4 sugerencias para hacer que la gente esté menos a la defensiva y se sienta más segura. Recomendación número 1, hacerles saber que tú estás en su equipo, que todos estamos en el mismo equipo, ¿no? Que tú estás en su equipo, que tú estás con ellos, no contra ellos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Siempre validando sus emociones con palabras de ánimo. Y tu lenguaje corporal también tiene que ayudarte en eso. Palabras de ánimo, oye, pues cada vez que alguien proponga algo, decirle, oye, pues ese punto tiene mucho sentido. Esa acción que estás identificando, oye, me cuadra bastante. O algo tan simple como, oye, qué buena idea. Esto tan simple es hacerle saber a esa persona, estamos trabajando juntos, estamos en el mismo equipo. Entonces, paso 1, hacerle saber que estamos en el mismo equipo. Segundo, ser comunicativos. Que eso es algo que nos cuesta muchísimo, hablar sobre qué es lo que viene a continuación. En cada conversación que tengas, siempre hablar de lo que viene a continuación para que la gente sepa siempre qué es lo que tiene que esperar. Porque muchas veces si mantenemos a la gente a oscuras, la gente no sabe para dónde va. Simplemente me están diciendo qué es lo que tengo que hacer, pero esto no sé ni para qué me sirve, ni para qué sirve a la empresa, ni para qué sirve al equipo. Entonces, ser comunicativos es ser transparentes sobre esto nos va a servir para conseguir esto y estos van a ser los siguientes pasos. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia esta meta. La transición entre temas hace que la gente se sienta mucho más cómoda. El tema es lo que tenemos que hacer ahora porque esto nos va a permitir hacer lo que viene a continuación, ¿vale? Más comunicación. Entonces, paso 1 decíamos, hacerles saber que estamos en el mismo equipo. Paso número 2, ser más comunicativos. Tercero, hacerles sentir importantes, caramba. No solo preguntar, sino también alabar a la gente, darles afirmaciones sobre las opiniones que tienen, como decíamos antes, pero también rebajar tu autoridad para que la comunicación pueda ser más abierta y más efectiva. Último paso, ayúdales a que escojan ellos. En vez de decirles, haz esto, pregúntales, oye, ¿qué opinas? De forma que tú puedas dirigir la conversación, pero las soluciones provengan de ellos. De esa manera van a estar mucho más con la camiseta puesta. Entonces, en vez de darles consejos a la gente, pregúntales, ¿qué opciones estamos considerando o qué opciones crees tú que podrían ser las adecuadas? Dirige la conversación para que sean ellos mismos los que estén aportando. Este es el primer paso, el primer punto que decíamos para cambiar un poco nuestra forma de coachear a la gente, de dirigir a la gente. Era darles apoyo, o sea, hacerles sentir que están apoyados por ti, ¿vale? Repetimos los 4 pasos: hacerles saber que están en tu equipo, ser más comunicativo o más comunicativa. Tercero, hacerles sentir importantes. Y cuarto, ayudarles a que ellos sean los que tomen las decisiones.
Ahora sí, vamos con el segundo paso que ya hemos mencionado antes, que es el de formular preguntas. Formular preguntas, esto no es fácil, sobre todo cuando alguien está transicionando de ser el que da consejos, el que dice a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer y pasar a formular preguntas. No es fácil. Entonces tenemos que identificar que ser curiosos debe ser un rasgo de personalidad que nos tiene que definir. Es decir, que cuando la gente hable de nosotros, diga, es que siempre está preguntando, siempre está queriendo saber, siempre se está interesando por lo que estamos haciendo. Porque ese verbo, el interesarse, es algo fundamental a la hora de que nosotros transmitamos que somos unos líderes conscientes y que queremos que el equipo crezca. Interésate por las personas. Las preguntas son siempre para interesarte por ellos. Entonces, una vez hayamos decidido que vamos a transicionar, el primer paso que hemos visto justo antes de hacerles sentir que están siendo apoyados por nosotros, ¿para qué sirve? Les sirve para bajar las defensas. Ya no están a la defensiva, sino que están mucho más abiertos con nosotros porque sienten que estamos de su parte. Entonces, en el momento en que eso sucede, tú puedes llevar a cabo una conversación abierta y productiva que te sirva para generar resultados. ¿Cómo la vas a hacer? Mediante preguntas. Formular preguntas te ayuda a mantener el foco tú y también que los miembros de tu equipo también estén enfocados. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo hacer preguntas efectivas? Lo primero, haz preguntas. O sea, antes de saber si estás haciendo preguntas efectivas, acostúmbrate a hacer preguntas. No pierdas tiempo presentando, justificando la pregunta, dándole vueltas. Es que hay una pregunta que me da vueltas por la cabeza y creo que te la debería formular. No. Haz preguntas de forma directa. Haz esa pregunta que inicie la conversación, ¿vale? Pero, ojo, solo una pregunta a la vez. Segundo consejo para hacer mejores preguntas, haz preguntas del tipo ¿qué? Hacer preguntas del tipo, oye, ¿qué métodos hemos utilizado? Suenan a preguntas más abiertas que si empiezas una pregunta haciendo un ¿por qué? Es decir, si yo empiezo una pregunta ¿por qué has hecho eso? Es una pregunta que plantea una acusación o una duda. En cambio, si nosotros cambiamos esa pregunta a un ¿qué métodos hemos utilizado? Por ejemplo, en el ejemplo, son preguntas mucho menos incriminatorias, son preguntas mucho más abiertas y que hacen que una conversación comience. Entonces, el por qué normalmente lo vamos a rebajar, lo vamos a eliminar lo máximo posible. Eso también no lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer preguntas. No hacer que la gente se ponga a la defensiva. Y una pregunta de tipo ¿por qué? Va a hacer que la gente se ponga inmediatamente a la defensiva. También preguntas que debemos evitar. O sea, preguntas que deberíamos hacer. Preguntas que comiencen ¿por qué? Y luego evitar preguntas retóricas. Como preguntas del tipo ¿has pensado en hacer algo así como...? Vale, eso son preguntas consejo. Son preguntas en las cuales estás disfrazando como una pregunta lo que en realidad es un consejo. El ¿has pensado en utilizar eso? Eso es un consejo disfrazado de pregunta, ¿vale? Entonces, preguntas abiertas, preguntas que empiecen por la palabra que te van a ayudar muchísimo más. Consejo número 3. Aprovecha los silencios. Los silencios son beneficiosos. No trates, cuando tengas una conversación, hay gente que esto le pasa, que es como enfermedad, hay gente que no soporta el silencio. Y entonces intenta rellenar todo silencio posible con lo que sea. Ruidos, sonidos, preguntas, frases sin sentido, repeticiones. Eso no nos ayuda. Entonces, aprovecha los silencios, saborea los silencios. No trates de rellenar cada posible pausa con conversación. No es necesario. Si tú llevas a cabo pausas y eso te sirve para desarrollar lo que se llama la escucha activa, es decir, escuchar sus respuestas, analizarlas y absorber información de ellas, escucha activa, entonces vas a entender mucho mejor una situación que intentando rellenar los silencios, por muy nervioso, muy nerviosa que eso te pueda poner. Que me consta que hay gente que les pone nerviosísimos que haya silencio, como que eso parece que no sepamos qué decir. No, la gente puede estar reflexionando, yo puedo estar escuchándote en silencio y entonces reflexionar sobre lo que me estás diciendo y hacerte más preguntas. ¿Vale? Recuerda, estamos viendo consejos para hacer mejores preguntas. Consejo número 4. Valida sus respuestas. Cuando tú sabes que estás escuchando a una persona de forma activa, como acabamos de decir, el
ayudar a esas personas a que se sientan escuchadas y comprendidas tiene sentido cuando nosotros respondemos con frases del estilo oye, pues eso tiene sentido, o ya veo por qué este cliente se siente frustrado. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? ¿Estamos dando respuestas? No, simplemente estamos enviando el mensaje a la persona que nos ha hablado, le estamos diciendo te escucho y te he comprendido. Es más, empatizo con esa situación. No estás dando una situación de solución, no estás dando un consejo que lleve a algo. Simplemente estás diciendo mensaje recibido. Comprendo perfectamente la situación. Es más, no me extraña que el cliente se sienta así. Ese tipo de mensajes son súper naturales y hace que inmediatamente la otra persona se sienta que está en el mismo equipo. Una vez entendemos esta situación de que tenemos que hacer mejores preguntas, en el libro nos dan además una guía de 7 preguntas que podríamos agrupar en 4 categorías, pero 7 preguntas que definitivamente nos van a ayudar a resolver situaciones complejas, situaciones difíciles, cuando la tentación sea darles un consejo. Entonces, paso número 1 o pregunta número 1, ¿qué tipos de preguntas son las mejores? Pregunta número 1 o tipo de pregunta número 1, aquellas que te llevan a entender o a comprender la situación. En el libro nos sugieren que siempre comencemos formulando preguntas que nos sirvan para entender cuáles son los pensamientos de la otra persona. Por ejemplo, ¿en qué estás pensando? Son preguntas de tipo ¿qué? ¿No? ¿En qué estás pensando? Entonces, cada vez que tú le preguntas a alguien en qué está pensando, en qué está ocupando su pensamiento ahora mismo, lo que estás haciendo es que la otra persona lidere en ese momento la situación, que te exprese la situación en sus propias palabras. Recuerda, esa persona es la que sabe lo que está sucediendo. Entonces, es importante que sepamos desde su punto de vista qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, pregunta número 1, pregunta que te permita comprender la situación. Pregunta número 2, pregunta que lleva a darle foco a la conversación. Básicamente, la pregunta que vas a hacer a continuación es una pregunta que te permita identificar cuál es el problema principal con el que nos estamos enfrentando y también cuál es la meta del miembro de tu equipo a la hora de resolverla. Preguntas del tipo, oye, ¿cuál es el reto principal que estamos enfrentando ahora mismo? ¿Cuál es ese reto principal? El foco lo estamos poniendo en la conversación, sobre todo en el problema a resolver. No en el responsable, sino en el problema que tenemos que resolver. Oye, este cliente no ha recibido esto a tiempo. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que estamos enfrentando? El que no vamos a poder entregarle a tiempo al cliente. En este caso no hay un culpable, hay un enfoque en el problema y eso siempre es muchísimo más productivo. Opción número 3 o idea o pregunta número 3 es considerar opciones alternativas. Cuando nosotros estamos buscando ayudar al miembro del equipo, no darle consejos, sino guiarle para que encontremos una respuesta, una pregunta que le podríamos hacer es una pregunta que plantee posibles alternativas para que de esa manera podamos tomar decisiones. Entonces, consideremos opciones alternativas. Puedes ayudar a esa persona haciéndole una pregunta del tipo, oye, si tomáramos este camino o si fuéramos adelante con esta idea o con esta solución, ¿a qué le estamos diciendo que no? ¿O cuál es la implicación o cuál es el resultado que podríamos tener negativo en otras áreas? Lo que estamos haciendo entonces es entender que puede haber alternativas que sean menos dañinas, o para el cliente o para nosotros. Lo que estamos haciendo básicamente es poner encima de la mesa, vamos a hablar de todas las posibles alternativas. Y eso va a dar confianza a la persona con la que estamos hablando. Todo esto son preguntas que nosotros ponemos encima de la mesa y eso nos sirve para que como equipo encontremos respuestas. Otra cosa que podemos hacer, la cuarta, recordemos, son como 7 ideas de preguntas. La cuarta puede ser reflexionar sobre nuestra conversación. Tú puedes hacer que la gente encuentre soluciones profundas reflexionando sobre la conversación que hemos tenido y sobre los siguientes pasos que vamos a dar. Muchas veces es tan simple como entender que esa persona lo único que necesita de nosotros a lo mejor es algún tipo de apoyo. Pregúntaselo. ¿Cómo puedo apoyarte? Tú puedes a lo mejor darle soporte a esa persona, darle apoyo a esa persona de formas que sean muy beneficiosas para los dos. De esta manera no estamos dando consejos, sino que estamos diciéndole a esa persona cómo te puedo ayudar, en qué te puedo apoyar, cómo podemos hacer que con mi ayuda esto se solucione antes.
dirígeme. De esta manera, como jefe, le estás diciendo, yo tengo a lo mejor herramientas que te pueden servir a ti para dar una solución. Entonces, preguntarle cómo te puedo ayudar va a ayudar mucho. O simplemente, si estamos ya terminando una conversación, ya la hemos terminado y sabes que esa persona ya sabe cuáles son los siguientes pasos, pregúntale también cuáles son las lecciones aprendidas. ¿Esta charla te ha servido? ¿Te ha sido útil esta charla? ¿Te sirve? Yo esta pregunta es algo que hago habitualmente. Cada vez que yo intento ayudar a personas, por ejemplo, en formaciones que yo pueda dar, tanto para empresas como de marca personal, si yo tengo conversaciones con personas a las que creo que les puedo guiar o les puedo hacer preguntas que les permitan generar soluciones, una pregunta que suelo hacer siempre es: oye, ¿tiene sentido para ti lo que hemos hablado? ¿Te cuadra lo que hemos hablado? ¿Te sirve lo que hemos hablado? Estas son preguntas que nos sirven para reflexionar sobre la conversación e inmediatamente pone en la cancha de la otra persona el que esa persona te diga, te razone sí o no. Oye, pues sí, me ha servido, veo mucho más claro la situación, muchas gracias, voy a seguir adelante. De esta manera estamos ayudando a que la otra persona reflexione sobre todo lo hablado y le ponga orden en su cabeza, cosa que le va a ayudar muchísimo. Recuerda, estas serían las 4 categorías de preguntas. Entonces, vamos a repasar las 7 preguntas que están en estas 4 categorías. Pregunta número 1, vamos a intentar siempre entender la situación. ¿Qué es, en qué estás pensando? Que te expliquen un poco de qué va la situación, ¿no? Para que tú lo entiendas desde su perspectiva. ¿En qué estás pensando? Luego, pregúntale si hay algo más. Eso sería la segunda pregunta. ¿Hay algo más que debamos saber? Eso hace que puedas tirar un poco más del hilo para entender la situación o cosas colaterales que puedan afectar a la situación. Entonces, pregunta número 1, entender la situación, en qué estamos pensando. Pregunta número 2, pregunta si hay algo más, ¿no? Confirmación para entender la situación. Pasaríamos a la segunda fase. Una vez entendida la situación, nos enfocaríamos en la conversación. Siguiente pregunta, que sería la número 3, oye, ¿cuál es el principal reto que estamos enfrentando? Una vez sepamos cuál es el reto que estamos enfrentando, el problema a solucionar, básicamente, cuarta pregunta, le vamos a hacer una pregunta a este miembro del equipo preguntándole qué es lo que queremos conseguir. ¿Cuál es la meta que queremos alcanzar? Esto le va a hacer que la persona empiece a hablar de la descripción del resultado que queremos generar y tú lo vas a poder validar, ¿vale? Todo esto es la segunda categoría, enfoque en la conversación, ¿vale? Llevamos ya 4 preguntas. Quinta pregunta, vamos a hacerle la pregunta en la cual vamos a considerar alternativas, que era la tercera categoría de preguntas. Oye, si fuéramos adelante con esta idea, ¿a qué le estaríamos diciendo que no? O si tiramos por aquí, ¿eso nos puede generar algún problema en alguna otra área, sí o no? Entonces, ese tipo de preguntas que tiene que ver con considerar alternativas nos permiten ver los pros y los contras de tomar una decisión. Esa sería la pregunta 5. Luego, vamos a hacer la pregunta en la cual vamos a reflexionar sobre la conversación. ¿Se ha tomado una decisión? Siguiente pregunta, oye, ¿cómo te puedo apoyar yo para que consigamos ese resultado? Esa pregunta sería la pregunta 6. ¿Cómo te puedo apoyar yo? ¿De qué forma puedo sumar yo para que el resultado se consiga mejor, más rápido, de forma más efectiva? Esa es la pregunta 6. Y la pregunta número 7 siempre va a ser este cierre de charla. Oye, esta charla fue efectiva, te sirvió, te suma, te sirve, es útil para ti. Perfecto. Esa reflexión final de la otra persona va a hacer que se cierre la conversación y piensa un momento cómo se va a sentir la otra persona. Se va a sentir escuchada, se va a sentir respetada, se va a sentir liderada, pero con conciencia de que ellos son los responsables de la situación y tú estás ahí para apoyarles, para guiarles, para ayudarles. Y eso, todos son grandes características de un gran líder. Vamos con el último punto. Recordemos, para reformular la forma en que gestionamos a las personas y en vez de dar consejos pasemos a ser buenos coaches, eran 3 pasos. El primero, el dar apoyo. El segundo, formular preguntas, que es el que acabamos de ver ahora. Vamos con el tercer punto, que es enfocarnos en el reto principal. Enfocarnos en el reto principal tiene que ver con evitar, hemos dicho, dar consejos. Entonces, enfocarnos en el tema principal es algo tan simple de decir, pero tan complicado muchas veces de identificar
¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el problema de fondo para una situación? Muchas veces identificamos un problema que hay que solucionar, lo reflexionamos, pero nos quedamos en la superficie. A lo mejor hay un problema de fondo, que si lo solucionamos, lo que vamos a hacer es solucionar el problema actual, pero también problemas de a futuro. Entonces, enfocarnos en el problema real, en el problema clave, en el problema principal, que es algo mucho más retador, también hay que reconocerlo, nos sirve para eliminar obstáculos presentes y sobre todo obstáculos en el futuro. Muchas veces no alcanzamos a identificar cuál es el problema de base y por qué. Normalmente hay obstáculos que nos lo impiden ver. ¿Cuáles son esos obstáculos? Recordemos, cuando nosotros estamos tratando con alguien en nuestro equipo, muchas veces esa persona no está llegando al fondo de la cuestión porque a lo mejor nosotros no le hemos ayudado. Vamos a intentar poner alguna capa más de preguntas si fuera necesario. ¿Cuáles son los obstáculos principales? Esos dos obstáculos principales para que la gente no llegue al fondo de la cuestión. El primero, porque están comenzando de forma desenfocada, es decir, no se están enfocando en el problema realmente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente está tan absorta, está tan metida, está tan imbuida en la situación que no es capaz de identificar la fuente de los problemas, el verdadero problema que está en el fondo de la situación. Entonces puede ser que tú te encuentres con alguien que culpe a terceros. Eso es una señal inequívoca que no estamos en el problema principal. Cuando alguien culpa a un tercero, a alguien que le echa la culpa, es que no me responden los correos. Es que no me responde a las llamadas. O a lo mejor cuando nosotros hacemos eso estamos bloqueando una situación. Entonces es importante que la desbloqueemos. Entonces, o cuando alguien no solo se esté quejando de un tercero, sino que a lo mejor alguien está definiendo sus problemas de forma muy vaga, muy difusa, muy imprecisa. Por ejemplo, oye, es que me está costando mucho acabar este correo electrónico que le tenemos que enviar al cliente, ¿no? Esto es algo muy impreciso. A lo mejor lo que está escondiendo esa persona es que me está costando mucho encontrar las palabras adecuadas para no herir la sensibilidad de esta persona y tal. Que ese puede ser el problema, ¿no? ¿Y cuál es el problema? A lo mejor si empezamos a tirar del hilo, te cuesta encontrar las palabras adecuadas para tratar con esa persona porque es una persona que es muy arisca o es una persona que normalmente hay que definir las cosas de una determinada manera para que las entienda bien. Así, empezando a tirar del hilo, nosotros nos podemos encontrar con que si nosotros empezamos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿O por qué está sucediendo? ¿Por qué te cuesta eso? En estos casos sí te puede ayudar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una forma de enfocar un problema que empieza de forma muy imprecisa, o cuando tenemos una forma de enfocar un problema que empieza culpando a un tercero, eso es un comienzo desenfocado. Entonces, un comienzo desenfocado, cuando nosotros lo detectemos en nuestro equipo, lo que vamos a hacer es, primero, hacerle entender a esa persona que ese tema está fuera de enfoque. Oye, no estoy completamente seguro, pero creo que ese no es el problema de fondo. ¿Cuál sería el problema de fondo? Esa es una gran pregunta para hacerle entender a esa persona que estamos desenfocándonos, que no nos estamos centrando en el problema de fondo, que hay una capa más que tenemos que pelarle a esa cebolla. O también enfocar la conversación en ellos mismos. Oye, vamos a enfocarnos en esto que tenemos ahora mismo que solucionar. ¿Cuál es el principal obstáculo que estás enfrentando? Ponemos el enfoque en ellos, ¿no? Como ese obstáculo lo tienen ellos y tenemos que ayudarles a que lo superen, ¿vale? Cuando te encuentres con inicios desenfocados, estos dos enfoques, estas dos preguntas te pueden ayudar muchísimo. Otro obstáculo que la gente se suele encontrar a la hora de tomar decisiones es que tiene avalancha de información, tiene demasiada información. Cuando alguien te comienza a listar todos los problemas que tiene y tiene demasiados problemas a la vez, lo que tiene a lo mejor que ver con es que tengo problemas ahora mismo con el tema financiero, tengo problemas de no llego al trabajo a tiempo porque tengo que viajar durante más de una hora. O cuando alguien se comienza a disipar en múltiples cosas, se empieza a chismear de otras personas y todo eso, sabes que esa conversación está perdiendo foco. No nos estamos enfocando en el problema principal. Esa persona tiene demasiada información en la cabeza y toda ella es importante a la vez para esa persona. Desenfoque. Entonces, ¿cómo manejar
una conversación cuando tú detectas que hay demasiada información, que hay demasiada avalancha de información. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo primero, reconocer que hay demasiada información. Oye, me parece que tenemos muchos temas aquí abiertos a la vez. Punto 1. Empiezas diciendo, oye, entiendo, te escucho, pero aquí hay demasiados temas, no los podemos tratar todos a la vez, hay que ir uno por uno, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Dirigirnos hacia el problema principal. Vamos a empezar, o sea, lo primero que le hemos dicho es, a ver, reconozco que aquí hay muchos temas, aquí hay muchos fuegos que hay que apagar, ¿no? Empecemos por el problema principal. ¿Cuál es el reto principal? ¿Cuál es el mayor obstáculo que estás enfrentando ahora mismo? Y vamos a intentar darle solución. ¿Vale? Esto es un poco, si te acuerdas de aquel libro que se llama The One Thing, de Gary Keller, o en español de España era Lo Único, en Latinoamérica se tradujo como Una Sola Cosa, si no recuerdo mal. Bueno, The One Thing, muy conocido, uno de los libros top aquí en Libros para Emprendedores. En ese libro, la pregunta principal, la tesis del libro principal es que nos hagamos esa pregunta exactamente. ¿Cuál es la única cosa que si la solucionamos haría que todos los otros problemas fueran menos importantes o incluso desaparecieran? Es decir, centrarnos en el problema principal. Esa misma pregunta de ese libro, esta que te acabo de decir, es una pregunta que te va a ayudar muchísimo para darle foco y sobre todo prioridad al problema principal. Entonces, todo esto que hemos visto hoy, que es un montón de preguntas estructuradas, darle orden a las preguntas que estamos llevando a cabo, todo esto nos sirve, claro que nos sirve, pero nos sirve solo si lo llevamos a la práctica, si pasamos a la acción. ¿Y cómo se hace de esto una acción constante? Cuando lo convertimos en hábito. Es importante que convirtamos esto en un hábito, en una forma de vida, en una nueva forma de entender nuestro liderazgo con los demás. ¿Por qué? Porque los vamos a hacer más productivos, los vamos a hacer más potentes a la hora de encontrar soluciones y eso va a hacer que nuestro equipo sea mucho más sólido. 3 consejos para que puedas convertir esto en un hábito, esto de las preguntas que hemos visto hoy. ¿Cómo podemos hacer esto parte de tu nuevo estilo de vida, de tu nuevo liderazgo? Ojo, esto te sirve en lo personal y en lo profesional, ¿eh? En lo profesional de forma obvia, liderando equipos, pero también en lo personal. Esta forma de entender las situaciones con preguntas no agresivas te va a ayudar mucho también en tus relaciones de pareja. Ahí te lo dejo. Decíamos, 3 enfoques para convertir esto en un hábito. Lo primero, primer hábito, primer paso es acostúmbrate a escuchar y a comunicarte más. Y esto va también para los hombres, que a lo mejor nos cuesta un poco más, somos un poco más piedra en eso. Acostúmbrate a escuchar y a comunicarte más. ¿De acuerdo? Un buen coach, un buen líder es aquel que es generoso, tanto con su silencio como con sus palabras. Quédate con esa idea. Somos o vamos a ser a partir de ahora más generosos con nuestros silencios y con nuestras palabras. Cuando tú guardas silencio, cuando tú no estás hablando, una gran sugerencia es que admitas que las pausas son buenas, que tener buenas pausas, largas pausas, son oportunidades que te estás dando para practicar la escucha activa. No tener que decir nada. Simplemente escuchar a la otra persona, saborear ese silencio tuyo, la otra persona va a hacer que explote de emoción y que te suelte las cosas. Baja sus barreras defensivas. Y cuando estés hablando, sé generoso también e intenta expresar, comunicar tus pensamientos y tus sentimientos mucho más de lo que lo estás haciendo ahora, especialmente cuando tengas que alabar a alguien. Cuando alabar a alguien significa darle alabanzas a alguien, animar a alguien, decirle, oye, lo has hecho muy bien, excelente decisión, me ha gustado mucho el enfoque, tu capacidad de decisión. Sé generoso con tus palabras en ese sentido. Lo segundo gran consejo para convertir esto en un hábito, conviértete en un estudiante. Siempre aprendiendo. Aquí siempre hablamos de eso, el aprender para emprender, siempre el aprendizaje por delante. Entonces, un buen líder es aquel que siempre busca oportunidades para obtener feedback, retroalimentación y siempre busca oportunidades para aprender mejores habilidades de gestión. ¿Cómo serlo? ¿Cómo mejorar? Primero, admite aquello en lo que estás batallando. Admite tus batallas. Admite aquello que te está costando. Esto te ayuda a ti y a tu trabajo como líder a construir mejores relaciones.
No tienes por qué hacer ver que estás siempre bien, que tienes todas las respuestas y altísima seguridad en ti mismo o en ti misma. Seamos honestos y más transparentes y admitamos que hay cosas que nos cuestan. Está muy bien aceptarlo. Y luego también aprende a aceptar la incomodidad. Recuérdate que todo aprendizaje siempre requiere de práctica, que para andar en bicicleta te caíste muchas veces, hasta que aprendiste a andar en bicicleta y ahora ya no te caes, a menos que ya sea una cosa muy accidental, ¿no? Pero aprendamos a estar incómodos aprendiendo, sabiendo que al principio no sabemos. Reconocer, como decía aquel, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Lo segundo, reflexionemos sobre nosotros mismos. Preguntémonos a nosotros mismos, hagámonos preguntas que nos reten sobre los hábitos que tenemos ahora y los hábitos que queremos tener y que a lo mejor entonces va a requerir que cambiemos de forma de pensar. Y luego siempre, si estamos buscando aprender, busca recursos que te permitan aprender, que te permitan retarte, que te permitan crecer. Practica la solicitud de feedback, de retroalimentación constante. Pregúntale a las personas cosas que a lo mejor te hacen sentir incómodo. Oye, ¿cómo aprendiste esto? ¿Dónde aprendiste a hacer esto? ¿Cómo es ese enfoque a la hora de conseguir el resultado? Seamos curiosos. La curiosidad, a través de las preguntas, nos permite estar constantemente creciendo y adquiriendo nuevas habilidades y nuevos conocimientos. El último punto para que nos convirtamos en alguien que tiene como hábito el tema de hacer mejores preguntas, de liderar mediante las preguntas, el tercer y último hábito, y vamos a terminar con él, es el de la calidad. Siempre pon la calidad como lo primero. Claro que dar consejos a la gente puede ser una solución, pero no siempre va a ser la mejor solución. Entonces es importante que entendamos que tú como líder, a nivel personal o a nivel profesional, siempre tienes que dar consejos de calidad. Entonces, no es que nunca vayamos a dar consejos, solo vamos a dar consejos cuando sepamos que son consejos de calidad, que sabemos que responden a todas las necesidades, que sabemos que entendemos de todo el contexto para hacerlo. Entonces, cada vez que alguien, y terminamos con esto, cada vez que alguien te haga preguntas que sean simples, da respuestas simples. Alguien te puede preguntar, oye, ¿a qué hora deberíamos estar terminando o entregando este proyecto? Esa pregunta se puede responder de forma simple o de forma compleja. Responde de forma simple, siempre. ¿A qué hora vamos a terminar? A tal hora. Punto. ¿Vale? Siempre preguntas simples, respuestas simples. Luego, importantísimo, aprende a aligerar la presión. Como líder, como persona que está al cargo de un equipo y de los resultados de ese equipo, incluso tú mismo, tú misma, vamos a experimentar presión, vamos a sentirnos presionados. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar rebajar la presión. Entonces, enfatizar el consejo nunca es la mejor solución en este caso. Lo que podemos hacer es dar algún tipo de sugerencia y todo eso, lo entendemos. Pero cuando nosotros entendamos que dar consejos puede ser interesante, pero nunca lo vamos a ver como una orden, lo que vamos a hacer es introducir posibles consejos o sugerencias con frases que bajen la presión. Estas frases del estilo de, oye, se me ha ocurrido una cosa, o creo que hay una cosa que valdría la pena probar. Esa es una forma de dar una sugerencia, de dar un consejo que no va a hacer que la otra persona suba sus defensas. 2 últimos puntos. Sé claro, sé específico a la hora que tú vayas a dar consejos o vayas a hacer preguntas. Cualquier sugerencia debe estar clara y debe ser completa. Y por último, siempre que hagas preguntas, busca también sumarizar, resumir qué es aquello que estamos hablando. Y termina siempre tus conversaciones con ¿esto te ha servido? ¿Esto te ha ayudado? ¿Esto te suma? Ese tipo de retroalimentación siempre va a hacer que el cierre, desde el punto de vista de la persona que está recibiendo tus comentarios, siempre sea positivo. Que busque inmediatamente esa persona cosas positivas que decir, cosas en las que me ha ayudado, me ha servido, me ha sumado. Atentos a las respuestas que te dan, porque ahí están todas las claves para evitar caer en la trampa del consejo.
lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya servido, espero que te haya hecho reflexionar un montón de preguntitas y cosas que puedes poner inmediatamente en práctica en tu día a día. De eso se trata esto, de ponerlo en práctica y de pasar a la acción. The Coaching Habit era el libro original, que creo que va muy emparejado con este. Si lo quieres revisar, te lo dejaremos también en las notas del episodio. Y este libro que hemos visto hoy, de The Advice Trap, la trampa del consejo, la trampa de dar consejos, se podría traducir mejor en el español, la trampa de dar consejos, la trampa del consejo, es el libro que hemos visto aquí ahora en Libros para Emprendedores, y creo que te puede sumar muchísimo, como siempre, si no acumulas información, si la pones en práctica y si pasas a la acción. Recuerda, tenemos cientos de análisis, cientos de resúmenes de libros disponibles para ti. ¿Dónde? Aquí mismo, donde estás escuchando este. Es que a continuación tienes un montón más de libros resumidos para ti, como siempre con esta búsqueda de que te sirvan, de que sean herramientas para pasar a la acción. Recuerda, entonces, también, si estás ahora viendo qué otro libro escuchar, si es eso algo que te apetece hacer ahora, te recuerdo también que me puedes dejar 5 estrellas en el sitio en donde estés ahora. Igual que estás viendo los episodios, vete un momento arriba donde pone el nombre del podcast, Libros para Emprendedores. Ahí suele haber 5 estrellas o las estrellas y todo eso. Haz clic ahí, si no lo has hecho ya, y me dejas 5 estrellas. Ahora, además, en Spotify y en la mayoría también de players de podcast, puedes dejarme opiniones sobre el podcast o sobre este episodio en concreto. ¿Qué te ha parecido el episodio? ¿Hay algo que te haya servido? ¿Hay algo que te haya sumado? ¿Te das cuenta de lo que acabo de hacer ahí? Ojalá y sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Espero que os haya servido, espero que os haya sumado, ojalá sea así. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo libro, con un nuevo resumen de Libros para Emprendedores. Besos y abrazos. Nos vemos, hasta luego.